Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa. Hoy día una clase que no es en vivo, una clase recuperativa, donde intentaremos abarcar los últimos contenidos que yo quería mencionar con respecto a al sistema nervioso, pero esta vez enfocado a los aparatos sensoriales y a la contracción muscular. Como siempre, las clases recuperativas que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, algunas clases que no son en vivo, les pido, por favor, que guarden sus preguntas para clases siguientes o me las hagan llegar a mi mail, que es eduardo.benavides@ogr.cl. Como les decía anteriormente en otras clases, ya hay muchos videos y cuando escriben en los comentarios para mí ya es difícil. Lo he intentado un par de días, pero me ha costado mucho poder seguir el ritmo de los comentarios de los videos. Así que les pido por favor que las dudas al mail, quedan poquitas semanas y en una de esas alcanzamos a responderle y alcanzamos a dejar cosas claras en sus cabezas. ¿Ya? Aparatos sensoriales y contracción muscular. Ya hemos hablado más o menos cómo se organiza el impulso nervioso. Lo vimos a nivel de neuronas, ¿cierto? En la primera clase del sistema nervioso, donde básicamente explicábamos qué pasaba en este potencial de acción, cómo se iba generando y transmitiendo este impulso nervioso a lo largo de una célula. La clase Sistema Nervioso 2 apuntó más a la comunicación entre células, si bien vimos sinapsis también en la 1, teníamos dos tipos que eran sinapsis eléctrica y química, y también terminamos viendo los receptores en la clase anterior. Y con receptores vimos que habían distintos tipos de receptores, pero además tenían ciertas características, como por ejemplo ser integrantes de modalidades sensoriales que podían clasificarse como modalidades generales, aquellas que incluían las sensaciones somáticas o viscerales, como el dolor, el tacto, y las especiales que eran un poquito más elaboradas, como la visión, el gusto, la audición y el equilibrio. ¿Ya? Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. También habíamos dado ciertas características de los receptores, de todos los receptores, que debían tener. Primero, la excitabilidad, es decir, que a partir del estímulo que ellos necesitan, básicamente el estímulo que están captando estos receptores, sean capaces de transmitirlo como un potencial eléctrico o un potencial de acción a la neurona que lo está conectando con el sistema nervioso central. La otra cosa es la especificidad, que quería decir que un receptor debe ser capaz de responder a un solo estímulo, ¿ya? Normalmente un receptor, una vía para un solo tipo de estímulo, por ejemplo, el tacto. No se pueden entrecruzar las cosas porque si no se entrecruzarían los sentidos y eso no sería muy conveniente. Hay algunas drogas, se los digo, que producen sinestesia, cuyos efectos reportados, yo no lo sé, no tengo cómo saberlo, los efectos reportados son que producen sinestesia, que es cuando se enredan los sentidos, pero eso es a nivel ya más de sistema nervioso central al parecer. Y la última característica es la adaptación, es decir, que ante un mismo estímulo que está reiterado en el tiempo, el receptor deja de mandar el mismo efecto, es decir, va disminuyendo la respuesta ante ese estímulo. La palabra respuesta prefiero no usarla. Va disminuyendo la transmisión del estímulo, aun cuando el estímulo no cambia. Es como que se está acostumbrando el receptor y el sistema a vivir con ese estímulo. El ejemplo más clásico que ya lo di es el tema del olor. Uno siente un olor que puede ser desagradable, por ejemplo. Al principio lo siente bastante y aun cuando el olor no cambie, uno después deja de sentirlo porque el sistema se está adaptando. ¿Ya? ¿Qué pasó? No. Ahí sí. Vimos tipos de receptores también, por ejemplo, quimioreceptores, mecanorreceptores, nociceptores, termorreceptores y fotorreceptores. Los fotorreceptores eran aquellos que captaban la luz. ¿Y por qué el ser humano le resulta útil captar la luz? Porque nosotros somos capaces de ver. Y la visión es un sistema bastante complejo
que nos ofrece muchas características, muchas virtudes o características beneficiosas como especie, muchas ventajas. ¿Ya? En el caso de los seres humanos, la visión, si bien integra, como todos los sentidos, los receptores, la vía aferente, sistema nervioso central, vía eferente, y bueno, es vía, dejémoslo ahí nomás, como todas las sensaciones llegan hasta el sistema nervioso central donde se integran, el ojo tiene como, la visión tiene como principal receptor el ojo, este órgano en realidad que es el que tiene dentro de él a los receptores. Los globos oculares, o estos ojos que nosotros conocemos, no sé si lo han visto alguna vez, pero son esféricos. Nosotros vemos una parte del ojo nomás que está encerrada por los párpados. Varían dependiendo de la especie, desde estructuras muy rudimentarias hasta llegar a diferenciar, estructuras rudimentarias en organismos menos desarrollados que solamente son capaces de diferenciar entre luz y oscuridad, hasta órganos muy complejos como los ojos humanos o los de otros mamíferos, ya que podemos distinguir distinguir distintos niveles de oscuridad o luz, además colores, y además también somos capaces de enfocar, que es algo que vamos a ver más adelante. Además, por supuesto, hay que situar en contexto la función del receptor, que si no existiese una vía o una capacidad de integrar a nivel del sistema nervioso central el estímulo captado, en el fondo esto no serviría para nada. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver el tema del ojo? Vamos a mencionar primero la anatomía del ojo. Normalmente no hacemos demasiado hincapié en anatomía humana porque la PSU no hace, más que nada se preocupa de las funciones que de la anatomía misma, pero para entender la función del ojo hay que ver su anatomía. ¿Ya? Tiene distintas capas. La capa más externa o túnica fibrosa, pensemos en capas en este caso desde afuera hacia adentro, es la más superficial y avascular. Es decir, que no tiene vasos sanguíneos. Está formada por anterior, es decir, hacia adelante, por la córnea, que es una membrana resistente a través de la cual penetra la luz al interior del ojo, que es una membrana transparente, que posee detrás de ella una cámara que se llama, que está llena de un fluido claro y húmedo que se llama humor acuoso. Y esta cámara va a separar esta córnea con el lente que va a ser el cristalino, que lo vamos a ver más adelante. También está la esclerótica, que es lo que le da el color blanco al ojo. Es bastante resistente y dura. Si es que alguno de ustedes hizo el experimento del ojo en el colegio, que es un experimento bastante ilustrativo, en realidad la esclerótica no era tan fácil de cortar, ¿ya? Y le da protección y la forma del ojo. Una vez que uno rompía el ojo, si es que lo hicieron en el colegio, cuando rompe la esclerótica blanca, el ojo se desarma completamente. Tanto porque pierde la fuerza de la esclerótica, como también los líquidos o los fluidos que están dentro se pierden y dejan de mantener esa forma. ¿Ya? En la capa media tenemos la zona vascularizada, es decir, que está llena de vasos sanguíneos y se compone por la coroides, que va a tener muchos vasos sanguíneos y pigmentos que los primeros nutren los vasos sanguíneos y los segundos van a absorber el exceso de luz, es decir, que van a estar filtrando que no entre demasiada luz. ¿Ya? La coroides, no sé si la tenemos en nuestro dibujo, pero pensémoslo como ya lo que viene es adentro del ojo, que es en el fondo esto que está por acá. No sé si lo ven. El cuerpo ciliar corresponde a procesos ciliares que secretan un líquido denominado humor acuoso, que ya habíamos mencionado, y el músculo ciliar que modifica la forma del cristalino, es decir, el que está apretando este lente, que es el que vamos a ver más adelante. Y además tenemos el iris, que es el que le da el famoso color de ojo. La gente que tiene ojos azules, ojos verdes, ojos café, tienen el iris de un color distinto, tiene distintos pigmentos y está lleno de músculos radiales que regulan el tamaño de la pupila, y la pupila es esta hendidura negra que deja entrar la luz. La capa más interna corresponde a la retina. La retina es el lugar donde están los receptores de la luz, los fotorreceptores. Recuerden que un fotorreceptor es una célula. Entonces, el ojo es un aparato completo que lo que hace en el fondo es preparar este estímulo luminoso, es decir, esta onda lumínica, para llegar en un final a los receptores y ahí ser transmitidos, ¿ya? Pero todo el sistema es accesorio y lo que permite es modular estos rayos de luz para que lleguen de la mejor forma y nos permitan discernir de mejor forma cómo es el ambiente. Recuerden que todas estas son estrategias de adaptación que ha tenido el ser humano a lo largo de la evolución, ¿ya?
Existen dos tipos de células en la retina y estas células se distinguen por su forma. Son los conos y los bastones. Los conos tienen forma de conos y son los encargados de la visión, en colores. Su número desciende desde la zona central de la retina hacia la periferia, es decir, que están más concentrados en el centro. Van a existir tres tipos de conos que perciben la luz verde, roja y azul respectivamente, y van a diferir de acuerdo a la proteína, que en el fondo es la que que capta la luz o el pigmento. Y en el fondo no quiero entrar mucho más allá porque esos son nombres que yo dudo que se aprendan y tengo que reconocer que probablemente no sean de demasiada importancia en la PSU. Sí me importa que identifiquen que hay unas células específicas, fotorreceptores, que se llaman conos, que están encargados de la visión en colores y que se dividen en tres grupos de acuerdo al color que captan: verde, rojo y azul. Y en base a la presencia de esos colores se arman el resto de las combinaciones para poder distinguir entre los demás colores. Las mujeres dicen que distinguen muchos colores y que nosotros no distinguimos ninguno. Que yo sepa, o sea que nosotros distinguimos muy pocos. Como que los hombres manejamos los colores primarios y las mujeres manejan todo el resto del abanico. No sé si eso se dan así y por lo menos que yo sepa no hay una razón, pero si podríamos buscar aquí para investigar si eso es así. Los bastones, por otro lado, son los responsables cuando hay baja luminosidad. No detectan colores, pero sí son capaces de recibir o ser más sensibles a la luz y contienen rodopsina. Si alguna vez han estado en la oscuridad, cuando ya lleva mucho tiempo en la oscuridad, el sistema se cambia hacia la función de los bastones. Los bastones predominan en su función y son los que están captando la luz cuando hay muy poca. ¿Qué pasa si nosotros encendemos rápidamente la luz de forma abrupta? Vamos a encandilarnos y eso es porque el sistema sigue funcionando con los bastones aun cuando ya hay harta luz. Por eso son más sensibles y el encandilamiento proviene de esto. ¿Ya? Situada detrás de la pupila, la retina tiene una pequeña mancha de color amarillo llamada mácula lútea. En su centro se encuentra la fobia central, la zona del ojo que va a tener la mayor agudeza visual. ¿Ya? También tiene que ver con la distribución de estas células. En este caso van a ser los bastones, que son los que tienen mayor sensibilidad a la luz. ¿Ya? El ojo también lo podemos dividir en dos grandes compartimentos. La cavidad anterior, recuerden que anterior es lo que viene antes, con lo que uno primero se encuentra, y la posterior, que es la que está al final. ¿Ya? En este caso vamos de izquierda a derecha en el monito, anterior, y después hacia la derecha, posterior. La anterior está ubicada entre la córnea, que es esta capa de más afuera, y el cristalino, que está llena de un líquido llamado humor acuoso, que va a nutrir al cristalino y la córnea y además va a mantener la presión intraocular. Y la posterior está después del cristalino hacia la retina, contiene el humor vítreo, que va a mantener la presión de todo el ojo y mantiene la retina adosada a la pared del ojo. Es bastante importante que esa retina no se desprenda de ahí. A diferencia del humor acuoso, no se va a reponer constantemente, es el mismo que se está utilizando siempre. Y el cristalino, que es una de las estructuras más impresionantes del ojo. No sé si alguna vez hicieron, repito, el experimento del ojo, de romperle un ojo de vaca y sacar. Al final el objetivo era obtener el cristalino y darse cuenta que el cristalino es un lente. Es un lente que está posterior al iris y se comporta como un lente biconvexo, esos que son redonditos, que tienen guatitas hacia afuera por los dos lados, y enfoca los rayos luminosos para hacerlos converger en la retina. ¿Ya? Y ese lente es controlado o va siendo apretado o dilatado por músculos. Y eso es bastante inteligente de parte de la evolución, el creador, Dios, como usted quiera nombrarlo. Cuando miramos un objeto van a ocurrir varios procesos que aquí están descritos de forma secuencial. Primero ocurre refracción en diferentes estructuras del ojo, como por ejemplo la córnea, que recuerden que es circular. Entonces lo primero que hace es intentar desviar un poquito estos rayos de luz, que es la que tiene el mayor poder de refracción, pero luego se avanza por el humor acuoso para seguir su camino al cristalino. Después el rayo luminoso debe pasar por el cristalino. Recuerden que el cristalino es un lente biconvexo que va a ajustar el foco de las imágenes y va a cambiar según la distancia
cuando tenemos imágenes más cerca o más lejos, el cristalino se estira o se contrae, ¿ya? Es lo mismo que un lente, si alguien, de una cámara fotográfica, no sé si alguien ha sacado alguna vez una foto con una cámara con lente, donde uno va jugando con la apertura de este lente para poder enfocar a mayor o menor lejanía, ¿ya? Posteriormente, después de ser modificado este luz y ser dirigido por el cristalino, este rayo de luz, se pasa por el humor vitro que actúa como medio para desviar la luz lo menos posible y luego en la retina se va a formar y va a ser captada esta imagen que va a ser mucho más pequeña porque recuerden que se hizo converger en un punto y también se invierte, es decir que después de este punto donde convergen pasa un poquito más allá y se termina invirtiendo para enviar esto y ser traducido al cerebro. Se transmite por las vías visuales ocupando el nervio óptico, ¿ya? Y esta imagen es muy, pero muy interesante porque está mostrando lo que es el quiasma óptico. ¿Qué vemos acá? Que el campo visual de un ojo se divide en dos. Y además tenemos dos ojos. Recuerden que tenemos visión binocular, que significa dos ojos. ¿Ya? Déjenme marcar un poquito. Entonces, el ojo izquierdo, si nosotros prestamos atención al ojo izquierdo, vamos a tener dos campos visuales. Un campo temporal, el lóbulo temporal me imagino que debe ser por el lóbulo temporal, que es este de acá, que es como la sien. Es decir, el campo temporal es desde la mitad del ojo hacia afuera y el campo nasal, que es desde la mitad del ojo hacia la nariz. ¿Ya? Entonces, el campo temporal, los rayos van a impactar hacia la derecha, es decir, hacia adentro, se van a atravesar y esta información que es captada en la retina y que proviene del campo temporal, es decir, es lo que está desde el ojo hacia la sien, va a ser conducida y en el quiasma se va a atravesar y va a ir a parar por la región retroquiasmática, que se llama este aquí, pero por el lado derecho, aun cuando provenga del ojo izquierdo. Mientras que lo que ocurre en el campo nasal va a ser entrar en el otro lado del ojo, pero se va a ir por el mismo sector o la misma región retroquiasmática. Es decir, que lo que se capta del campo temporal se atraviesa en el quiasma y lo que se capta en el campo nasal no se atraviesa. Si yo estoy captando un estímulo, por ejemplo, con el campo nasal derecho, siempre me falla el principio, déjenme arreglarlo. Pluma, ahí sí. Si yo capto un estímulo del campo nasal del ojo derecho, este campo nasal no se va a atravesar. Es decir, va a cruzar aquí, pero cuando llega al quiasma va a seguir por su mismo lado, por el lado derecho. ¿Ya? Pero, si yo, por ejemplo, tomo un estímulo o viene luz del campo temporal izquierdo, ¿qué va a ocurrir? Va a atravesarse en el ojo y cuando llega el quiasma también se va a atravesar y va a llegar al cerebro por la región retroquiasmática derecha, es decir, que se va a atravesar en el quiasma, que es esta zona de aquí, donde está como este centro de la X. ¿Ya? Espero que eso lo puedan distinguir. No es no es fácil, pero tampoco es tan complejo si lo piensan con la lógica más simple, ¿ya? Que básicamente en el campo temporal, los estímulos que son captados en el campo temporal se atraviesan y los estímulos que son captados en el campo nasal no se atraviesan. ¿Ya? Hay distintas enfermedades de la visión. Por ejemplo, la miopía, que ocurre cuando esta convergencia, que nosotros dijimos que hacía el cristalino, produce que que la imagen se forme antes de llegar a la retina. ¿Ya? Está marcada aquí donde está esa pelotita verde. En el ojo normal se debería formar este foco, esta imagen enfocada en la retina, pero aquí, producto de defectos en el sistema de enfoque, se forma antes. ¿Qué significa esto? Que la imagen, las personas miopes ven los objetos lejanos, pero deben acercarse al objeto, no ven bien los objetos lejanos y deben acercarse al objeto para tener una imagen que coincida en la retina, es decir, deben ver las cosas de cerca. ¿Ya? Se produce porque el ojo es más largo de lo normal y al final el foco se forma antes de llegar a la retina. ¿Cómo se mejora esto? Con lentes bicóncavos, que son estos que están aquí, que tienen guatita para adentro por los dos lados y con eso se logra, en el fondo, alejar este foco y con esto se arma la imagen como corresponde.
Por otro lado, la hipermetropía es todo lo contrario. La imagen se forma o se debería formar más atrás de los límites del ojo. Eso ocurre porque el ojo es más chiquitito de lo que debería ser y las personas que tienen hipermetropía no ven bien de cerca y deben alejar las cosas. No sé si ustedes han visto personas que con la edad a lo mejor leen más de lejos todo. ¿Cómo se arregla eso? Con lentes biconvexos, que son estos que tienen guatitas, ambas guatitas hacia afuera. ¿Ya? La audición, eso fue la visión, básicamente cómo lo hacemos para poder ver. Recuerden que esta clase es de aparatos sensoriales, o sea, no estamos hablando todavía mucho de la vía y no sé si es necesario en la PSU, lo dudo, no es necesario en la PSU creo, seguir profundizando en cómo se integra a nivel del sistema nervioso central la visión. La audición, por otro lado, yo lo abordo de una forma bastante más simple. Lo voy a abordar describiendo la estructura. Tenemos un oído externo, oído medio y oído interno. En el oído externo tenemos el pabellón auditivo, que es una estructura cartilaginosa que capta el sonido y lo dirige hacia adentro. ¿Ya? Y el conducto auditivo, que es básicamente el pasillito por el cual entra el sonido, que es lo que nosotros debemos limpiar con los cotonitos de vez en cuando. Por otro lado, en el oído medio, ya, eso que está señalado más o menos acá, tenemos el tímpano, que es una membrana muy sensible, que es capaz de recibir estas vibraciones y responder como con movimiento a ellas. Recuerden que las ondas sonoras son vibraciones mecánicas, son ondas mecánicas. Y esa vibración del tímpano se transmite a una cadena de huesos que está formada por el martillo, el yunque y el estribo, que lo que hace es amplificar esta vibración, amplificarla para ser transmitida después hacia el órgano que corresponde. Entre medio está la trompa de Eustaquio, que es esta que está acá, que conecta la laringe con el oído medio. De hecho, no sé si han visto cuando las personas van subiendo de repente una montaña, los que van en avión, que a veces hacen como así, o abren la boca, lo que están haciendo es abrir su trompa de Eustaquio para disminuir la presión del oído, básicamente abriendo esto y igualando las presiones que hay en la boca, aquí y en el ambiente, en realidad si la boca está abierta. ¿Ya? Y en el oído interno tenemos los canales semicirculares, que son los que están indicados con el número 6, que tienen que ver con el equilibrio y la percepción de la posición del cuerpo. Recuerden que el oído no solamente, o en este aparato que es el oído, no solamente percibimos el sonido, también tiene que ver con el equilibrio. Ahí es donde se controla el equilibrio y hay gente que tiene problemas de equilibrio por tener problemas ahí en el oído. También está el caracol o la cóclea, donde están ahí los receptores de la audición. Es un similar a lo que sería la retina en el ojo. Bueno, aquí el caracol o la cóclea es donde está las células que reciben que son los receptores de la audición. Y el nervio auditivo, que es el conducto de neuronas que ya van a conectar esto hacia nivel del sistema nervioso central. La cóclea, como les decía, es un símil a la retina. Y hay personas que son sordas que a veces se les implanta o se les pone un implante coclear, que es uno de los inventos más revolucionarios de la medicina. Bueno, no sé si es más revolucionario, pero es muy importante porque conecta directamente, es un implante que capta en las vibraciones y se conecta vía nervio hacia el sistema nervioso central, lo cual es bastante loco si es que lo piensan porque está interviniendo directamente la función nerviosa. Y eso es muy interesante porque funciona. Y hay personas que no oían nunca y con el implante coclear pueden oír, lo cual es bien emocionante. Así que hay unos videos dando vueltas que son bien emocionantes. Ya, eso es todo lo que tenía que decir de audición. Creo que no nos deberíamos preocupar más. Espero que eso sea suficiente porque la PSU no hace mucho énfasis en eso y tampoco hay mucho más que decir. La función motora. Aquí ya recién hasta ahora hemos hablado solamente de cómo llegan los estímulos al sistema nervioso central y son captados. No hemos hecho hincapié en cómo son procesados porque la PSU afortunadamente no nos obliga a meternos ahí. Pero lo que vamos a ver ahora es cómo se lleva a cabo las respuestas del cuerpo, del sistema nervioso central, cómo el sistema nervioso central opera y genera efectos y centrados en la función motora, es decir, cómo el sistema nervioso central es capaz de conectar nuestros músculos para poder generar movimiento y el movimiento de nuestros cuerpos.
Para eso tenemos que entender que los músculos son los órganos efectores, es decir, los que llevan a cabo el trabajo en del sistema nervioso con respecto al movimiento, ¿sí? Son casi la mitad del peso del cuerpo. Por supuesto, eso va a variar dependiendo si es que existe un grado de obesidad. Y son responsables de los movimientos voluntarios y también de los involuntarios. También producen calor y mantienen la postura corporal. Tienen que tener ciertas características como excitabilidad, que es básicamente la misma que tenían los receptores, que es la capacidad de responder al estímulo. Extensibilidad, que es capaz de estirarse y no romperse. Contractilidad, que es capaz de contraerse, o sea, de experimentar un cambio de longitud producto del acortamiento de esas fibras, y también la elasticidad, que es decir, ser capaz de recuperar su forma luego de experimentar la contracción o la extensión. ¿Ya? Recuerden que un material elástico es aquel que se deforma y después puede volver a su forma sin romperse. La musculatura esquelética, las fibras son alargadas y se llaman fibras musculares. Se organizan en haces llamados fascículos que están envueltos de tejido conectivo. Las fibras de este músculo esquelético van a tener muchos núcleos y se ven bien particulares en el microscopio. La membrana plasmática se llama sarcolema, el citoplasma se llama sarcoplasma y el retículo endoplasmático se llama retículo sarcoplásmico. Entonces el sarco va a ser un prefijo característico de los músculos, ¿ya? Una célula muscular se llama miocito. Cada fibra va a estar construida por dos tipos de microfilamentos, que van a ser de dos proteínas que se llaman actina y miosina. La miosina forma los filamentos gruesos que tienen dos cabezas de unión, una que se une al ATP y la otra que se va a unir a la actina. Y ahí está el dibujo, que es bastante explicativo. Ahí estamos viendo más o menos las dimensiones de cómo se va a ir achicando esto para poder llegar a hablar de lo que estamos hablando. La cabeza de miosina se va a unir al ATP y también se va a unir a la actina, y está conectada a otra molécula que se llama tropomiosina, que impide la unión a miosina cuando el músculo está relajado, es decir, la que bloquea un poco esto para que no esté apretado siempre. A su vez, la tropomiosina depende de otra molécula que es la troponina, la cual va a ser gobernada por el calcio. Por lo tanto, al existir contracción muscular, va a existir una interacción entre esas moléculas que al final van a hacer que esta cosa se contraiga, o en el fondo que se deslice la miosina sobre la actina. La unidad motora, que se llama a veces placa neuromuscular, está formada por una neurona y también por las células musculares que obedecen a la función de esta neurona. Mientras que la unión neuromuscular se refiere a la sinapsis específica que va a ocurrir entre estas dos, entre la neurona y la célula muscular. Entonces, si tenemos un estímulo que es lo suficientemente fuerte como para despertar el potencial de acción, se va a producir esta contracción del músculo, ¿ya? Para recibir el impulso, la célula muscular actúa de forma muy similar a como lo haría una membrana, o sea, una célula postsináptica, ¿ya? Primero, la neurona motora, que es la última que está antes de llegar a la célula muscular, es excitada. ¿Qué significa excitada? Que viene viajando por ella el potencial de acción, que al final va a dejar entrar, producto de la despolarización eléctrica, va a dejar entrar el calcio, y ese calcio, a nivel de membrana presináptica, que entra desde afuera, va a provocar la liberación de acetilcolina, que es el principal neurotransmisor que está involucrado en este tema, que es la unión neuromuscular, ¿ya? Aquí tenemos ACH, es acetilcolina. Aquí tenemos de dos tipos, pero no nos vamos a meter en ese problema. La acetilcolina se va a unir a los receptores de la fibra muscular, provocando la despolarización. Es decir, que la fibra muscular tiene receptores que captan directamente la acetilcolina, y el potencial de acción se va a propagar hacia el sarcolema, es decir, la membrana plasmática de la célula muscular, al sistema de túbulos T, que son hendiduras, que están aquí en el sarcolema, y se van a abrir canales de calcio que están intracelulares. Aquí tenemos la placa normal y cómo afecta este sistema de túbulos una enfermedad que se llama miastenia. El calcio intracelular, que estaba en el retículo sarcoplásmico, se une a la troponina y hace que el complejo troponina-tropomiosina se aleje de los sitios de unión de la miosina y la actina, y así se van a quedar expuestos estos para ser ocupados. Luego la miosina va a degradar el ATP que anda dando vueltas, y con eso va a sacar la energía para
unirse al sitio de la actina y después en el fondo se libera este ADP y el fosfato y termina ocurriendo este deslizamiento que provoca la contracción. ¿Ya? Ahora esto es un ciclo. Al finalizar el desplazamiento de la miosina queda unida a la actina hasta que llega una nueva molécula de ATP que separa la actina. Es decir que teníamos la fibra. Tiene que haber primero todo este impulso de la despolarización que genera la liberación de calcio, el calcio que activa estas dos proteínas que abren la vacante para la unión. Posteriormente el ATP es el que genera la unión y luego viene otro ATP a separar el asunto, ¿ya? Es decir, que se gasta una molécula en unir y una molécula en separar. Luego de la contracción, las fibras musculares vuelven al estado de reposo y la acetilcolina, como todos los neurotransmisores que vimos, tiene que ser o recaptada o degradada, porque si no la contracción sería permanente o tendríamos estímulos sucesivos, aun cuando la neurona que debería mandar esto no lo esté disparando. ¿Ya? Eso es todo. Perdónenme, como siempre, por hablar tan rápido y hablar tanto en estas clases. Pregunta desafío de la Universidad Mayor. Si en una sinapsis neuromuscular de un mamífero se reemplaza el calcio extracelular por magnesio, ¿ya? Es un ion con la misma carga, más 2. Su función en la neurona presináptica permanece inalterada. B. Disminuye la exocitosis de acetilcolina desde la neurona presináptica. C. Se bloquea la liberación de acetilcolina desde la neurona presináptica. D. Aumenta la exocitosis de la acetilcolina desde la neurona presináptica. Y E. Aumenta la actividad de la acetilcolinesterasa en el espacio sináptico. ¿Ya? Primero, ¿cómo abordamos esta pregunta? Esta pregunta nos ofrece una dificultad, porque lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué es lo que hace el calcio, pero tenemos calcio tanto cumpliendo dos funciones completamente distintas. Una en la neurona presináptica, recuerden que cuando el calcio entra es el que genera la liberación de las vesículas de acetilcolina en la neurona presináptica, y en la célula muscular lo que hace el calcio es salir de este retículo sarcoplásmico y echar a andar la contracción muscular. Entonces, como yo siempre les sugiero, hay que subrayar una palabra clave, que en este caso es extracelular. En el calcio que está en la célula muscular, está dentro del retículo sarcoplásmico, pero si estamos hablando aquí del calcio extracelular, lo que se va a afectar es que no va a haber calcio que entre para generar las liberaciones de las vesículas que tienen la acetilcolina, es decir, no va a haber menos exocitosis de acetilcolina de la neurona presináptica. ¿Qué dice la C? Que me causa un poquito de duda, es que se bloquea completamente y eso no es así, que siempre hay que buscar el término intermedio. ¿Qué había en la E? Había algo que yo no mencioné. La acetilcolinesterasa es aquella enzima que degrada, que rompe la acetilcolina que queda dando vueltas, la que sobra, ¿ya? Tiene que hacerlo, como les decía, siempre que haya una sinapsis química, se ocupa el neurotransmisor para activar los receptores de las neuronas postsinápticas o en este caso de la célula muscular, pero lo que queda dando vueltas tiene que ser degradado, cosa que esté listo, esté vacío este espacio para un nuevo impulso. ¿Ya? Esa fue la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Ejercicio 1. La aplicación intraocular de una droga que disminuye la elasticidad del cristalino producirá una reducción de A. La discriminación cromática. B. La amplitud del campo visual. C. La irrigación sanguínea del ojo. D. La capacidad de enfoque del ojo. Y E. La profundidad del campo visual. Discriminación cromática tiene que ver con los colores. Entonces no iría por este lado, ¿cierto? Si cambiáramos a lo mejor el fotorreceptor, ahí podríamos afectar los colores. Pero no es el caso. Amplitud del campo visual, no. Eso lo determina la forma, por ejemplo, que tiene la córnea. La irrigación sanguínea del ojo no tiene nada que ver con el cristalino. La profundidad del campo visual tampoco. ¿Qué hace el cristalino? El cristalino lo que hace es generar este enfoque. Recuerden que es un lente biconvexo, que lo que hace es enfocar en base a su dilatación o contracción, y entonces que no se puede disminuir la elasticidad, es decir, que el cristalino no se puede deformar, por supuesto que se afecta la capacidad de enfoque del ojo. Vamos con la siguiente.
En la figura se representa un ojo humano con una alteración de la visión. Las flechas indican la dirección de un haz de luz. ¿Ya? Ahí tenemos 3 haces, pero en el fondo lo que muestran es que cuando convergen acá, fuera, más atrás de la retina. Al respecto, es correcto afirmar que dicha alteración A puede ser corregida a través del uso de lentes biconvexas, B se produce porque pasa demasiada luz a través del cristalino, C se relaciona con un aumento de la presión intraocular, D se debe a un desprendimiento de retina, E se produce por un mal funcionamiento de los músculos extrínsecos del ojo. Lo que está pasando acá es el caso que habíamos visto de hipermetropía, donde donde básicamente este haz de luz está siendo mal enfocado, no se está enfocando donde debería, que es acá, donde está la retina. ¿Ya? No se ha desprendido la retina, sino que básicamente la luz no se está enfocando en la retina. ¿Cómo se corrige esto? Mediante el uso de lentes biconvexos, que lo que hacen es hacer converger antes los rayos de luz, como por ejemplo lo hace una lupa. ¿Ya? La A. 3. En la vía visual, al seccionar, la región retroquiasmática derecha se ocasiona A. Ceguera total del ojo del lado opuesto, B. Ceguera nasal del lado afectado y temporal del lado opuesto, C. Ceguera temporal del lado afectado y nasal del lado opuesto, y E. Formación de imagen doble y E. Ceguera total. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a plantear nuestro sistema de 2 ojos binocular, un ojo izquierdo y un ojo derecho. Perdónenme siempre por los dibujos. Además sabemos que lo que capta cada ojo se divide en 2 campos, el temporal, que está hacia afuera, y el nasal, que está hacia adentro o cerca de la nariz. Y lo mismo el ojo derecho, pero la nariz está para el otro lado en este caso, así que es al revés. Cuando los estímulos de cada uno de los campos lleguen al ojo, se van a atravesar en el ojo. ¿Ya? Eso es lo primero. Y luego, una vez de estar atravesados, van a viajar por un quiasma, que es esta estructura con forma de X, que posteriormente va a comunicar esto con el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que nosotros sabíamos y donde tenemos que ser cuidadosos? Los estímulos que se hayan captado desde el quiasma nasal van a seguir por el mismo lado por donde fueron captados. Es decir, si fueron captados por el ojo izquierdo, se van a ir, todo lo del campo nasal, reitero, por el lado izquierdo. De igual forma, lo del campo nasal que fue captado por el ojo derecho, se va a ir por el lado derecho del quiasma, y con el campo temporal no se va a dar eso. Con el campo temporal, lo que fue captado por el ojo izquierdo va a atravesar y se va a ir por el lado derecho, y lo que fue captado por el campo temporal por el ojo derecho va a atravesar y se va a cambiar al lado izquierdo. Entonces, si nos plantea este ejercicio una sección, un corte en la región retroquiasmática, esta es la región, aquí está el quiasma, de aquí para allá para abajo se llama retroquiasmática, pero en el lado derecho lo que estamos cortando es, seguimos esto por aquí, estamos cortando la zona nasal derecha y la zona temporal izquierda. Es decir, que si la sección fue en el lado derecho, estamos cortando la zona nasal del lado afectado y la zona temporal del lado izquierdo, o el lado opuesto en este caso, que es la alternativa B. ¿Ya? La 4. En relación al proceso de contracción muscular, ¿qué ocurriría si se inhibe la acción de la enzima acetilcolinesterasa? 1. ¿Ocurre acumulación de acetilcolina en el espacio sináptico? Sí. Recuerden que la acetilcolinesterasa es aquella que va degradando lo que sobra. Existen despolarizaciones sostenidas también. La función y la razón por la cual está ahí esa enzima era para que esto sea instantáneo, sea un reflejo del momento. Si hay que contraer ahora, que sea ahora y que no se mantenga de forma indebida. O 3. El músculo en cuestión se mantiene tensionado o contraído. También puede ocurrir eso si es que la presencia de acetilcolina es demasiada y en el fondo hay estímulo para mantener siempre contraído el músculo. Entonces la alternativa correcta es la E1, 2 y 3. 5. En la retina, la imagen del objeto observado se forma de manera invertida y más pequeña.
Esto se debe a que los rayos luminosos, al pasar por el globo ocular, se 1. Reflejan y desvían. 2. Dispersan y divergen. 3. Refractan y convergen. Reflejan, imposible. Espero que estén bien con los contenidos de física, pero reflexión aquí no ocurre. Dispersión y divergencia, así es, dispersión y divergencia, tampoco es el caso. Y refracción y convergencia, ese sí es el caso. El haz de luz viene y termina achicándose y llegando a un punto específico de la retina. Entonces la respuesta correcta es solo 3C. Y la última creo que es: cuando un individuo muere, sobreviene al poco tiempo el rigor mortis. ¿Por qué se produce? Por ausencia de calcio, por el agotamiento del ATP, por la ruptura de las proteínas, por la ruptura del sarcolema o por el bloqueo de la interacción actina-miosina. El rigor mortis es básicamente que una persona muerta pierde esta elasticidad en sus músculos, se vuelve duro. ¿Ya? ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona muere? Su capacidad metabólica se frena, deja de fabricar energía, y recuerden que la energía, y en este caso el ATP, no solamente es necesario para contraer, sino también para relajar, para soltar la unión de estas fibras de miosina y actina, por lo cual en el fondo esta contracción permanente se produce porque no hay ATP necesario para en el fondo soltar ambas fibras. Entonces la respuesta correcta es la B, por agotamiento del ATP. Ya, muchachos y muchachas, esta fue nuestra clase de contracción muscular y aparatos sensoriales. Les ruego que ocupen los medios, el mail principalmente, eduardo.benavides@ogr.cl, para hacerme llegar cualquier duda. Voy a intentar responderle en las clases de repaso o en las clases que vienen, no quedan tantas. Pero les ruego que ocupen ese medio y no los comentarios del video, porque ya son muchos. De todas formas, igual voy a intentar estar atento. ¿Ya? Le mando muchos saludos, esperemos volvernos a ver en vivo. Queda poquito, ánimo, que les vaya muy, pero muy bien. Chau, chau. Todos tienen una idea, todos tienen un sueño que los desvela, todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción, concreta ese sueño dormido, saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.